Listo. Entonces, hoy vamos a comenzar con nuestra primera sesión del Boot Club y vamos a conversar un poquito de toda la parte práctica desde el capítulo 5 hasta el capítulo 10, ¿sí? Entonces, nada, en el capítulo 5, si lo vieron ya, básicamente es el aprender a entender que nuestra salud, pues obviamente no solamente puede estar delegada enteramente a cuando sentimos ya algo demasiado inevitable de ver, un síntoma demasiado abrumador o un signo demasiado evidente para nosotros poder detenernos a darnos cuenta o incluso no solamente el sentir algo, sino el aprender a vivir con eso hasta que ya no es factible, sino que realmente una mirada adecuada de nosotros mismos, el ponernos como observadores, pues realmente puede hacer una gran diferencia porque es la manera en la que podemos iniciar a emprender un camino realmente hacia la salud. Algunos de ustedes observó algo que le llamara la atención a través de la tarea que está en ese capítulo. Ahí básicamente era una invitación a tomar un tiempo para nosotros poder mirarnos, ver qué identificábamos que aquejaba nuestra salud, ver qué escuchábamos en la forma en la que nos estamos comunicando con nosotros, porque a veces incluso es un problema de salud más fuerte el hecho de tener una mirada no empática con nosotros mismos, el hecho de cómo estamos queriendo practicar la salud, que los mismos síntomas que pudiéramos encontrar. Muy poco nos enseñaron sobre el cómo aprender salud. A muchos nos enseñaron que la salud es forzarme para haz lo que sea para que seas flaca. O bueno, estás entrenando 5 días y aún no rebaja, entonces entrena 7, duerme menos, haz más, entrena 2 veces al día. Y realmente es una mirada muy poco compasiva y real de lo que significa salud verdadera en este tiempo, ¿sí? Entonces, ¿alguien encontró algo especial que quisiera compartirnos haciendo esa actividad? No todos al mismo tiempo. Me siento maestra hoy. A ver, lo comienzo dedocráticamente. Verónica, a ver, cuéntanos. No, qué lindo ese arbolito, por cierto, Verónica. No se oye, tienes que, déjame ver si ahí te pregunté si querías desmutear. Un minuto. Ahí. Ok. Gracias por lo del arbolito. Bueno, como yo soy su paciente, ¿verdad? Actualmente, pues yo me miré la que era yo hace unos 5 meses atrás, más o menos, que tenemos ya en el programa, y pues yo estaba bien inflamada, no iba al baño todos los días. Y eso me hacía sentir bien, bien incómoda. También tenía poca energía, que ya hoy no la tengo. Entonces, lo que hice fue verme en hace 5 meses, porque hoy me siento totalmente diferente. Qué bueno. Y Verónica, considerando que la salud es un camino, ¿verdad? Es un trayecto de vida, pudiéramos decir. La Verónica de hoy, ¿hay algo que le falte todavía para alcanzar calidad de vida, para sentirse al 100% o para sentirse mejor aún ya sintiendo salud? Sí, sí. Todavía con el tema de la alimentación, tengo que ser más seria, realmente. Porque en los ambientes en que uno se maneja, pues las actividades y las cosas, hay otro tipo de comida que es muy fácil caer en la tentación. Sí tengo que ponerme más en serio con la alimentación
y más que para el próximo año tengo una meta que ya en mi próxima cita se la voy a compartir para ver cómo usted me acompaña y cómo lo manejamos. Súper, súper, gracias, Verónica. A ver, Carolina, cuéntanos tú, ¿qué observaste? Ok, yo no he sido su paciente, pero tengo mucho tiempo siguiéndola y soy pupila desde hace ya un poco más de 12 años de Juan Carlos Simón. Entonces ya yo tengo bastante tiempo como que encaminada en este mundo, por decirlo así, y cuando me puse a ver el cuestionario, no me sentía como que identificada o, sabe, pero al final de la jornada uno siempre empatiza con algo o tiene algo adentro que uno dice, ¿sabes qué? Tal vez este pilar yo debiese fortalecerlo mejor, porque, por ejemplo, alimentación, ejercicio, buenos hábitos, todo ese tipo de cosas yo lo tengo bien cubiertos. Y soy una persona que trabajo mucho mi paz, es decir, yo me levanto a las 3:30 de la mañana, medito, o sea, yo soy muy estructurada conmigo y mi vida. Estuve casada por 8 años, ahora mismo o sea, me separé, o sea, también tengo como que mucho más tiempo para mí, entonces estoy muy enfocada como que en mí, en sentido general, pero por lo menos en esta última etapa, yo hace poco competí en fisicoculturismo, bodybuilding, no sé, las chicas, para que se familiaricen un poquito, eso es como que esculpir tu cuerpo y montarte en una tarima y pues exhibirlo, por decirlo así, como que exhibir tus músculos. Entonces, en ese proceso hay mucho estrés, hay una elevación del cortisol bastante significativa porque tú estás sometido a mucho entrenamiento, mucho cardio, farmacología, suplementación específica, déficit calórico y todo eso. Entonces, en ese momento a pesar de que sobrellevé la preparación, que son 14 semanas, de una manera muy relajada y muy tranquila, por el mismo punto que acabo de decir, de que medito mucho, soy una persona, trabajo cerca del mar, o sea, tengo muchas cosas a mi favor. Eh, sí había momentos en donde yo sentía, tal vez porque en otras preparaciones que yo había experimentado, tenía a mi esposo, por ejemplo. Entonces, hubieron momentos muy puntuales o muy que yo dije, sabes que es muy importante, a pesar de que, por lo menos yo, no sé si alguna de aquí piensa así, yo soy muy amante de la soledad, o sea, yo atesoro mucho los momentos conmigo, pero en este momento que tal vez yo en otras ocasiones de mi vida la había vivido con él, pues dije, la vida en familia es demasiado importante, ¿sabe? Como que la vida en pareja, la vida en colectivo, esa dupla es muy importante. Y empecé como a valorar. Entonces, leyendo eso, necesariamente no me familiaricé con cosas de alimentación ni nada de eso, pero sí con el ser, con la parte con este sentir de cuando tú necesitas el apoyo y cuando tú también necesitas dar soporte. O sea, como que esa parte como que me tocó un poquito la parte del ser y como que medité sobre eso. Pero en sentido general, lo demás lo tengo bien cubierto, gracias a Dios. Qué bueno. No, y fíjate que está súper bien porque obviamente, de hecho para eso es un libro, es todo un reto el tú poder escribir algo que quizá pueda servir a alguien que no tiene idea de nada, a alguien que sí tiene y que está intentando tener un camino, a alguien que ya hizo su camino y lo transcurrió hace un tiempo. Pero la idea básicamente es esa, o sea, es que indistintamente del asiento donde yo esté, del lugar en donde yo esté, yo pueda llevarme algo, una idea, una semilla, una pregunta, que pueda en algún punto pues transformar o hacerme cuestionar sobre algo o hacerme repensar algo, ¿sí? Y qué bonito de verdad que en ese caso fue eso, porque definitivamente es, siempre es mejor dos que uno. O sea, no necesariamente eso Sí, total. significa como que, bueno, necesito ir a buscarme un esposo urgente, ¿verdad? No, Exacto, exacto. No es vamos a viéndolo desde ese multicentro a punto. encontrarlo. Pero, pero sí, pues no necesariamente quizá tiene que ser ese tipo de apoyo, pero siempre es bueno entonces algún tipo de apoyo. Y qué Ujú. bonito eso que sentiste y que te diste cuenta. ¿Alguien más quiere compartirnos algo en especial sobre ese capítulo 5?
Grisel, Ginette, Yesmari. Sí, Grisel, te escuchamos. No te escucho. Vamos a ver si ahora. Te muteé y desmuteé a ver si funcionó. Igual, bueno, avísanos. Yesmari, ¿tú quieres compartirnos algo? Freenet quiere compartirnos algo. María Paula. Yo quiero compartir algo. Super. Ginette, súper, te escuchamos. Bueno, parte de lo que yo descubrí leyendo el libro, tomándome esos minutos para observarme y ver cómo realmente me siento, descubrí que tengo mucha, no, no específicamente niebla mental, pero como que muchas veces estoy, que voy a hacer algo. Y entonces agarro, por alguna razón, agarro el teléfono y me meto en Instagram. Y entonces como que se me va lo que iba a hacer, se me olvidan muchas cosas. A veces voy como que, ah, sí, déjame hacer esto. Y se me olvida, digo como que, pero ¿a qué vine? Entonces, simple y sencillamente, la comodidad del teléfono. Entonces tomo el teléfono y yo, pero yo ni siquiera iba a ver el teléfono y entonces entro a las redes sociales y eso. También el mismo tema del descanso, que aunque yo duerma, yo siempre trato de dormir 7, 8 horas. Yo me levanto a las 5 de la mañana, o como a las 8, 9 más tardar, yo tengo que estar durmiendo. Y yo trato de hacerlo, pero igual muchas veces me siento cansada al otro día, como que no me quiero levantar y, y hay muchas veces en las que yo he dormido bien, pero yo tengo el Oura Ring que te mide lo del sueño y todo eso. Y hay veces que yo siento que dormí bien, pero realmente me veo el Oura Ring y me dice como que no, mira, tú realmente tuviste tu ritmo cardíaco bajó tarde o no bajó, estuvo alto. Y entonces como que no tengo un descanso realmente reparador. Y básicamente eso, aparte del estreñimiento también, que no voy todos los días al baño y ese tipo de cosas. Y entonces me puse a contar, me puse a contabilizar como que cuántas veces yo iba al baño en una semana y me di cuenta que yo fácilmente eran 2 o 3 veces. Wow. Y Ujú, fíjate qué importante porque a veces, o sea, realmente el día corre tan rápido que no nos damos cuenta si evacuamos o no evacuamos. O sea, ujú, estamos viviendo un ritmo de vida tan acelerado que hay hasta que estar pendiente para darse cuenta si evacué. O sea, eso quizá sí. hace 20 años sería ilógico que de Ujú, verdad tengo que estar pendiente para darme cuenta si evacué o no evacué. Pero ujú, así está corriendo la vida en ese tiempo. Y de verdad es súper importante, sobre todo, que hayas identificado eso que nos cuentas de esa necesidad de dopamina de redes sociales, porque realmente nosotros lo vemos como un problema o como un desvío de lo óptimo en nuestra vida, pero o sea, la industria del marketing es totalmente intencional lo que están haciendo, ¿sí? O sea, esa es totalmente la idea. Y si nosotros no somos lo suficientemente inteligentes, pudiera decir, para mirarlo y buscar intencionalmente salirnos de ese bucle, entonces llega un punto en donde literal vamos a perder las habilidades cognitivas en un nivel óptimo por estar simplemente siendo consumidores pasivos de redes sociales y de lo que todo el mundo nos está queriendo vender a través de ellas. Entonces, no es casual el hecho de que cada vez cuando usamos más Instagram o cuando usamos más TikTok o cuando usamos más cualquier red social, se nos haga más difícil que nuestro cerebro pueda pensar en una tarea únicamente y no sienta la necesidad de ir a revisar. Y todo eso tiene que ver con cómo nosotros trabajamos la dopamina
Y es bien importante porque aunque la raíz de perderlo sea esto, entonces eso se refleja en todas las otras áreas que dependen de dopamina para que funcionen, como por ejemplo la productividad en el trabajo, como por ejemplo el mantener buenas elecciones alimentarias, como por ejemplo el dormir adecuadamente. Entonces, si nosotros dañamos nuestro eje de dopamina haciéndonos adictos a las redes sociales o usándolas demasiado, o simplemente dejándonos llevar porque es realmente casi que algo en automático. Entonces se nos va a ir haciendo cada vez más difícil el ser autónomos y el tener dominio propio de lo que queremos en nuestro día a día. Entonces realmente es algo para ponernos a pensar y para tratar de entonces darle nosotros la dirección a las acciones que realmente tomo, o sea, cuántas veces lo uso y cuántas veces, aunque lo agarre automáticamente al inicio, luego digo, no, o sea, no tengo nada que revisar aquí y lo pongo otra vez allí, ¿sí? Entonces, nada, qué bueno, Ginette, que hayas podido notar eso, de verdad que me alegra muchísimo. A ver, María Paula, cuéntanos, Hola Doc, hola ¿cómo chiquita, estás? muy bien. Bueno Doc, a mí me encantó y conecté mucho con un párrafo en el que tú dices que tu tiroides necesitaba mucho más de ti que una tableta de levotiroxina mal tomada. ¿Y por qué me identifiqué tanto? Porque cuando yo llegué un día a tu consulta en la rotación, yo tomaba cosas para la dopamina, yo tomaba el metilene, yo tomaba café con non-trópicos, pero aún así llegaba momentos del día en que me sentía como que vacía, aunque me tomaba todo esto. Y tú ahí me dijiste que no es tanto lo que tomas, es qué otras cosas en el día estás haciendo para elevar tu dopamina. Entonces llegué a un punto en el que pude incorporar nuevos hábitos dopaminérgicos, como ver el sol, ver el cielo, salir a caminar, pasear a mis perros. De hecho, actualmente, yo creo que la razón principal por la que yo saco a mis perros es por mí más que por ellos. Por la dopamina que me genera darles esa caminadita de 20, 30 minutos que le doy en la mañana. Y afortunadamente ya no tomo absolutamente nada para elevar mi dopamina, más que pues hacer mis hábitos, que eso sí lo mantengo, y gracias a esto pues se ha mantenido mi dopamina en buenos niveles. Wow, eso está súper bien. De verdad que me alegra muchísimo, muchísimo saberlo. María Paula, ella fue parte de un programa que hicimos para profesionales de la salud que se llama The Functional Method, que incluía rotaciones, sí, que estaban creo que 1 o 2 semanas, 2 semanas conmigo en la consulta, viendo pacientes y demás, como para la parte práctica. Y qué chulo, de verdad, porque aparte María Paula, quien no la conoce, pues es una nutricionista maravillosa, quien admiro muchísimo su trabajo y todo lo que hace. El resultado de sus pacientes también es excelente. Y de verdad para mí es un honor, María Paula, que estés aquí y que sigamos aprendiendo una de la otra. Gracias. Grisela, a ver, cuéntanos. Grisel, seguimos sin escucharte. O sea, te desmuteaste, pero no se oye. ¿Será que entras a ver de otro dispositivo? A ver si será como el puerto de audio. Ahora, Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ahora sí. Bueno, es que tengo un tema porque estaba con los auriculares y parece que tienen algún problema y no está transmitiendo mi audio. Entonces, nada, doctora, buenas noches a todos. Realmente yo empecé a leer desde el capítulo de los principios de la medicina funcional por el tema de la inflamación y todo esto de desintoxicarme que me llamaba mucho la atención, porque en la consulta, mirándome, yo tenía muchos inconvenientes en temas de salud. Yo venía desmayándome, venía con tono muscular bajo, con calambres en todas como en toda mi parte muscular, calambres en los brazos, en las piernas, venía con dolores articulares y todo eso me hacía, pues, venía también con, parece un episodio
de depresión, no sé si depresión como tal, yo siento que era más ansiedad. Entonces, cuando llego a su consulta, yo tenía todos estos síntomas y los estaba dirigiendo hacia algo médico físico más que hacia algo integral. Y entonces ya en la consulta me di cuenta que era algo muy integral. Con el tratamiento, cuando después inicio el tratamiento, todo esto empieza a calmarse. Venía con estreñimiento y también con cuestiones de que no procesaba como bien la comida, aun fueran alimentos sanos, saludables, porque he mantenido una alimentación sana dentro de lo que yo conozco. Y pues haciendo la dieta que usted me envió, que era baja en carbohidratos, los carbohidratos básicamente estaban en baja proporción, tanto en el almuerzo como en la cena. Noté un cambio haciendo el tratamiento, pero un cambio muy abismal. Mi inflamación bajó, mi inflamación estomacal bajó y yo soy delgada. Eh, mi cambié también el ánimo, me cambió mucho, sobre todo el ánimo, como que la estima, no sé, pero hubo algo diferente. Luego de eso pasó que el tratamiento se me terminó y no lo volví a reponer y nueva vez me siento como inflamada. Cambié también la alimentación, volví como que de cierta manera a retroceder un poco porque tomé nueva vez hábitos que ya tenía. O sea, volví a comer en los desayunos carbohidratos y entonces sí se notó la diferencia de que volví a inflamarme nuevamente. Ya no estaba tampoco consumiendo las enzimas digestivas, los prebióticos, los probióticos y los postbióticos, o sea, todo lo que llevaba el tratamiento. Entonces ahora lo volví nuevamente a pedir y es como eso, estoy retomando nueva vez para luego hacer la cita. Pero sí noté todos estos cambios por los que pasé, el antes, el después del tratamiento y el después de terminar el tratamiento volver atrás, que también hubo cambio notorio. Sabes que, Grisel, en ese caso, pasa que cuando el cuerpo todavía quizás no ha pasado el proceso completo para ir restaurando cada parte que estaba afectada, es allí cuando sucede que entonces suspendemos bruscamente lo que estábamos haciendo y entonces vamos hacia atrás. De hecho, la idea no es para nada que tú estés toda la vida de ahora en adelante con todos esos suplementos y con ese mismo esquema de alimentación. Eso debe ser algo que rotemos, ¿sí? Y es algo que de hecho se va adaptando a cómo veamos tanto a nivel de análisis como a nivel clínico que eso va mejorando. Y por eso es tan importante que podemos verlo, que podamos verlo en los seguimientos, porque es allí en donde entonces primero terminamos de ganar toda la estabilidad y luego vamos llevando el cuerpo a la mayor flexibilidad que él nos permita para mantener la salud con el, o sea, con el estilo de vida más permisivo, por decirlo de alguna forma, que tu cuerpo nos regale, ¿sí? Entonces, sí que bueno que retomaste. Pero también es bueno entonces que a partir de ahora pues podamos contar las 6 semanitas y pues ahí podamos ver la parte de los análisis y ayudar a dirigir el proceso, como liderar el proceso y no dejárselo a lo que el cuerpo vaya decidiendo a cómo se va sintiendo. ¿Sí? Sí, e incluso me ha ayudado demasiado la lectura del libro porque, o sea, gracias a eso, básicamente yo dije, no, pero ya va, ¿qué estoy haciendo? O sea, porque venía bien, me estaba sintiendo mejor, pero nueva vez como que están volviendo las migrañas, como que otra vez me siento como un poco aturdida y entonces yo digo, no, es que tengo que hacerlo bien, o sea, tengo que tomarlo en serio. Cuando leí toda esta parte de los principios funcionales, que vi todo lo que usted habla en el libro respecto a las personas que cómo nos intoxicamos, de qué forma y que tal vez hay ciertos alimentos que necesitamos las enzimas digestivas para volver a una estabilidad. Entonces yo dije, estoy haciéndolo otra vez mal. O sea, déjame retomar y es algo que por eso dije, no, déjame pedirte una vez un tratamiento, que ahora puedo, déjame contar mis semanas y volver nuevamente como al tratamiento y al seguimiento. Súper, súper. Qué bueno, Grisel. Cuéntanos, Frinet, ¿qué encontraste tú? Hola, bueno, yo tengo ya muchos años mirándome, observándome, producto a que mi primera hija biológica es autista de bajo grado, ya por suerte, y he entendido que a través de mí ella adquirió em, ciertas cosas de salud que no son las mejores.
Yo tengo problemas hormonales desde adolescente. Tomaba hormonas, entre ellas Lupron de Pop, que es una hormona bastante fuerte. ¿Y qué me queda? Me queda todo el daño que me causaron estas hormonas, me queda mis problemas digestivos, que es en lo que he estado trabajando durante ya este año completo. Eh, Dentro de las posibilidades existentes, trato de cenar lo más temprano siempre posible, con el sol afuera. Los mismos protocolos que se le ha llevado a mi hija, llevarlos yo. Y yo he visto resultados en mí durante los años, tanto de que tuvo un hijo sin tratamiento de fertilidad, porque mi cuerpo cambió, mi cuerpo se transformó. Hoy día continúo con el cansancio, que es lo que me tiene a mí como con esa preocupación. Duermo pero no descanso. La apatía siempre está. Yo sé que es un problema que viene directamente del intestino y de mis hormonas, pero sí a través de los últimos años he mejorado bastante. Wow, qué bueno, Freenet, que pudiste incluso, o sea, despertar desde hace un tiempo, por decirlo de alguna forma. El Lupron es un bloqueador hormonal. Me imagino que tenías que endometriosis. Sí, y displasia también. Ok. Grado 4. Wow, y qué bueno. Fíjate lo importante que son los hábitos, que realmente nada está escrito en piedra, o sea, y eso es lo que nos muestra la epigenética, que realmente a pesar de lo que hayamos hecho, por ejemplo, hasta hoy, nosotros podemos a través de los hábitos, a través de a lo que exponemos al cuerpo, cambiar el curso evolutivo de lo que estamos viendo. Y de verdad me alegra muchísimo que estés aquí, ¿sí? Entonces, bueno. Ya luego de ese capítulo 5, ¿verdad? Que era parte de como de ese ladito introductorio, entonces entramos en la, en el capítulo o en la parte de cuantificar nuestra salud. Y fíjense cuán importante, no sé si a alguno le llamó la atención algo en particular, o sea, ya aparte de la actividad de cómo nosotros poder identificar qué análisis necesitamos hacer, lo que quizá nadie nos había contado antes, que nunca nos habíamos hecho. Em, Fíjense que ahí yo traté de exponer de la forma más práctica posible, primero la importancia de que nos hagamos los análisis completos, ¿sí? De que lógicamente, aunque nos sintamos mal, si hacemos los análisis sencillos o lo mínimo imprescindible, claro que van a salir bien y claro que no va a tener consonancia con cómo nosotros estamos. Pero el problema es entonces, no es nosotros o no es nuestro cuerpo que se sigue sintiendo mal y que los análisis están bien. El problema la situación está en que entonces necesitamos tener los análisis que realmente traduzcan lo que mi cuerpo está sintiendo. El otro aspecto es el saber interpretar también los análisis. Em, yo creo que el hecho de simplemente buscar que estén en un rango, eso no tiene sentido en lo absoluto, sobre todo cuando hay parámetros que tienen rangos tan amplios en donde estar dentro del rango puede significar algo o puede no significar absolutamente nada, ¿sí? No sé si llegaron a leer el ejemplo que ponía con los estrógenos y realmente con esto de los estrógenos totales sobre todo es algo que veo tan frecuente en consulta, o sea, y es una típica paciente normalmente mujer, porque en el hombre cuando los estrógenos totales están elevados, pues se nota clínicamente de forma más fácil. Pero en la mujer es la típica paciente que llega a consulta, que tiene menstruaciones muy abundantes, que tiene que usar muchos cambios de toalla, que tiende a tener celulitis o la grasa muy edematizada, y que de repente empezaron a aumentar el volumen de sus brazos y no entiende por qué. Pero ya no le gustan los brazos, ahora comienza a usar prendas de ropa que le cubran los brazos. La típica paciente que también comienza a tener más cambios en el ciclo menstrual. Todas sabemos que las mujeres tenemos pues 4 épocas en nuestro ciclo menstrual y que sí,
esto puede influir de cierto modo por cómo transcurre el equilibrio entre nuestras hormonas, puede influir de cierto modo en cómo nos sentimos, en cómo vemos la vida. Ahora, no implica esto que seamos personas distintas. Cuando esto pasa, eso habla mucho de una dominancia de estrógenos, ¿sí? Y entonces resulta que para una mujer A, por ejemplo, dominancia de estrógenos en los análisis puede significar estrógenos totales en 800, como he tenido pacientes, o puede significar estrógenos totales en 270, o puede significar estrógenos totales en 390. Y eso es indistinto del rango que el laboratorio dice que es hasta 400 en promedio, porque varía un poquitito de acuerdo al momento del ciclo donde se mida. Entonces es ahí la importancia de nosotros poder, eh, en buen dominicano, o sea, aplatanar los resultados que están dando los análisis a mi contexto específico, que obviamente eso no es tarea de ustedes, es tarea de sus doctores, pero son ustedes los que tienen que decirle, mire, o sea, doctor, sí, quizás está en el rango, pero está muy cerca del límite superior y mire todos los síntomas que yo tengo, yo necesito que eso cambie, eso no puede estar normal, ¿sí? O saber entonces de quién yo acompañarme. Entonces, en ese caso de la parte analítica, ¿alguna tuvo un aha moment, algún análisis que le haya llamado la atención, alguna pregunta en particular que quieran hacerme de algún parámetro en particular? Yo no tengo, bueno, no sé si va como encadenado exactamente, pero yo cuando me formé, a los 13 años más o menos, me voy a cumplir 36, siempre tuve temas con la prolactina. De hecho, de adulta fui al médico, al ginecólogo, y pues me pusieron un tratamiento súper fuerte, por cierto, que era tan fuerte que era una pastilla a la semana. Y eso se siente súper desagradable y no lo volví a hacer. O sea, hice el tratamiento esa vez y no lo volví a hacer. Entonces, porque me asustaban que si yo después yo quería concebir, que eso iba a traer temas a la La criatura, no sé qué, vergolina te indicaron, ¿cierto? creo que sí, hace muchos años Prolactolina ya. es el nombre comercial. Sí, es lo Sí, único que sí. existe para. Bien fuerte, se siente horrible, o sea, uno se siente así como muy mal. Yo porque de verdad Y trato de de no hecho, el pararle. papelito dice, puedes tener alucinaciones, puedes, o sea, Sí, si uno lee el papel, no la usa, aunque es hay bien casos en desagradable. donde hay que usarla, sí. Claro, yo era el tratamiento, en ese momento estoy hablando, por ejemplo, tenía 20 cortos cuando lo hice, no estaba envuelta así que en este mundo así con tanta conciencia y dije, bueno, esto es lo mandatorio. Cuando me sentí como me sentí con el tratamiento, o sea, no tuve que estar envuelta en el mundo que estoy para identificar que no quería volverlo a hacer y no lo volví a hacer, porque el tema era ese, como que me decían, ok, lo haces, se regula, te vuelves a hacer el análisis. Entonces, justamente cuando estaba leyendo sobre los valores de laboratorio y los valores funcionales, o sea, los valores que son realmente que nos van, yo dije, wow, qué interesante es toparse con este tipo de información y que personas que no manejan esta parte puedan tener esa información en sus manos, porque ciertamente los laboratorios tienen un rango que necesariamente no es lo que nos hace sentir bien. Y yo te puedo decir algo, o sea, el tratamiento me hace sentir fatal, no se siente nada agradable, los valores mejoran por un tiempo, tienes que volver a hacer el tratamiento como para, es como un placebo, la palabra no es placebo, es como un aliciente, o sea, como algo que Como te, un que te, pañito que de agua te, tibia, exacto, que exacto, te momentáneamente va a ayudar. mejora, Ujú. exacto, pero tienes que seguir en la rueda de la rata y como que consumiéndolo y al final de la jornada, eso aparte de que te maltrata, del bolsillo y del ánimo porque te sientes horrible, al final no te sana. Entonces, cuando yo me introduje en el mundo del fitness, empecé a entrenar, empecé a alimentarme súper bien, yo normalmente, gracias a Dios, soy una mujer muy sana, anualmente yo me hago un protocolo por rigor, para ver cómo está todo mi tema. Entonces, el año pasado consideré la parte de congelar óvulos, porque como X
no quiero niños ahora, pero tal vez mañana, 5 años después, 10 años después que era niño, entonces después no tenga chance. Entonces, siempre me hago mis protocolos y Eso eso, se todo me llama sale súper ser bien. precavido. No, yo te digo que de verdad yo me paso soy como que una persona un poco loquita en ese sentido, pero como que estuve como que evaluándolo, de hecho le voy a como que a consultar a usted de luego aparte, o no sé si alguna chica aquí tenga ese deseo también, porque realmente me interesa la idea y no lo descarto, pero volviendo a lo de la prolactina, luego me hice las analíticas, luego que entré a toda esta ola de conciencia y de cuidado personal, y mis valores se mantienen súper bien. Obviamente, un médico convencional, por ejemplo, yo soy una mujer que mide 5'5" y mi peso siempre ha sido elevado porque yo tengo mucha masa muscular. Entonces, cada vez que yo entro a una consulta o de un ginecólogo o de un endocrinólogo, estás en sobrepeso, pero tu cuerpo es, o sea, como que tiene un choque mental. Entonces yo digo, wow, o sea, no me haga esto, doctor, no me haga esto. O sea, yo me digo a mí misma como, por favor, usted es una persona que es un profesional de la salud, ¿cómo usted no va a identificar que es una mujer con una densidad ósea y muscular alta y por ende pesa mucho? Entonces, chicas, o sea, como que la invitación es como que siempre, como acaba de decir la doctora, tener esa suspicacia, ese pensamiento crítico de que los doctores no tienen la verdad absoluta, tenemos que ser un poquito críticas y evaluar el contexto sobre lo que nos están diciendo para, para poder, pues, primero, exigir más profundidad en lo que se nos explica y segundo, si tienes que cambiar de doctor, pues cambiarlo, porque al final no todos van a ser éticos y te van a ayudar con la situación que tienes. Y aunque sean éticos, o sea, cada quien tiene su gente, por decirlo de alguna forma, y Ujú. quizá esa forma le ayuda a ciertas personas, pero quizá no te ayuda a ti o no le ayuda a otra persona. O sea, a fin de cuentas, igual hay tanta población en el mundo que hace falta muchos Sin médicos duda. realmente. Y la mayoría, yo puedo decir que estoy casi segura de que no lo hace por mal, o sea, nadie de verdad va a dañar el tiempo lindo de su vida estudiando medicina para hacerle daño a otro, o sea, casi siempre es por desconocimiento. Ahora, esa sí es nuestra responsabilidad, el buscar el conocimiento, pero realmente no es por mal, aunque se hace mal, ¿sí? Yo apelo más al tema de que es por la misma automaticidad y rapidez de lo que vivimos, porque yo siempre pongo un ejemplo, y usted corríjame en esto que voy a decir. Yo siempre le pongo un ejemplo a mis clientes, banal, pero cae como que le cae el 20 a la gente. Cuando las personas tienen gastritis, normalmente le dicen, eh, quita el café, quita todo, o sea, como que hay muchas cosas que le mandan a quitar y que necesariamente no son las que dañan, pero como tienen que explicarte, mira, el café te lo tienes que tomar sin azúcar, no puedes hacer ciertas cosas, entonces prefieren como que hacer un descarte absoluto que explicarte, y es porque hay demasiada población, hay que explicarle a demasiada gente demasiadas cosas y necesariamente las personas no van a hacer lo que... Entonces me ha pasado con amigos que son doctores que me dicen, mira, para yo estar explicándole a cada persona que entra a consulta, y al final no me va a poner caso, yo mejor le digo que no se lo tome y punto, y ya como que mato el gallo de una vez. Entonces, es como un poco de todo, es como pensamiento crítico, el mundo va muy acelerado, hay cosas que por más que la persona, o sea, el profesional desee entregarte en una consulta, no lo puede hacer. Entonces, como que un poquito de todo. Pero en sentido general, nosotros también como pacientes tenemos la responsabilidad. Yo entiendo que estamos en una era que tenemos acceso a bastante información. Obviamente no somos doctores, pero tener por lo menos un poquito de eso, de conocimiento. Y yo creo que para eso vino el libro, o sea, para abrirnos y despejar dudas y ponernos una herramienta en la mano para tener más cuestionantes. Totalmente. Cuéntanos si es Mari, te escuchamos. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Disculpa que ahorita el tapón no me ha permitido llegar a casa y por eso ahorita no abrí micrófono. Tranqui, Eh, tranqui, cuéntanos. básicamente, ligando, ya vamos al tema de ahora, de esta parte
Yo desde lo que de lo que empecé a leer hasta donde voy, yo he transitado todas las emociones, desde miedo, ansiedad, me ha dado de todo, por cómo en la primera parte de ver esas necesidades mías que no cubiertas, ¿verdad? Y todo lo que me aqueja y me afecta. Y ver esta parte de las analíticas, ahí entré como un poquito como digo, de rabia y como duda por como lo que compartía la compañera que decía que a veces entiendo, y mira que no puedo hablar mal de la clase médica, pero siento a veces que se toman la ligera y yo me he sentido que he sido muy lastimada en el sentido médico por el consumo excesivo de medicamentos que ha tenido mi cuerpo. Y cuando yo leí la parte de la bioindividualidad, pues yo dije, ve, es que no puede ser, porque me pasó en el embarazo, o sea, yo me pasé mi primer embarazo en los 9 meses usando progesterona. O sea, eran 4 diarias. O sea, ya usted puede saber. Yo hice una crisis hasta nerviosa y mi doctora insistía en que no, que eso era natural, que eso no me podía hacer nada. O sea, yo me estaba volviendo loca, literal. Como yo de cierta forma soy a veces un poquito desobediente como con la medicación, pues yo misma me la reduje. Yo dije, mira, bueno, yo me agarré de Dios, yo dije, si este muchachito se va a quedar, se va a quedar, pero no va a ser por esto, porque yo me la pasé acostada. Pero la forma en que mi cuerpo cambió y todo lo que a mí me ha pasado después de ahí, yo no lo puedo explicar. O sea, yo no le puedo explicar. Y yo sí por mucho, o sea, la única condición que he tenido la vida entera, y eso después del segundo embarazo se me fue, de así, de cierta manera, fue el asma, pero mi asma es más alérgica que otra cosa, que leyendo y estudiando ya veo que son temas del intestino, o sea, que debo de comenzar a indagar. Pero después de toda esa sobremedicación, que así yo lo veo, he tenido temas hormonales, estoy con el tema de resistencia a la insulina, que ahora no lo tengo según los números como lo vi, pero mi doctora me mandó a medicar, entonces no entiendo. Que yo no lo he comprado, pero y dije que no me la voy a tomar porque yo no veo los números que den a que yo tenga que ¿Cuánto está hacer. tu insulina basal, Yesmari? Tendría que yo buscarla nuevamente en Ah, el, ok, ok. en el, en el cosa ahora. No lo anoté afuera, sino que lo chequeé, pero yo sí con otra doctora que es diabetóloga me dijo, pero es que están bien tus niveles, porque ella te mandó, una amiga, yo se lo enseñé, porque como que cuando esa cosita que te dice, no, pero es que no. Entonces yo como que indagué y entonces me dijo, pero es que tus niveles están bien. Y yo tengo mucho tiempo con los niveles bien, vamos a decirlo así, para cuando aquella vez, fue eso saliendo del embarazo, cuando ya yo tuve al bebé, como a los 5 o 6 meses fue que se me destapó eso, lo de la resistencia a la insulina. Después del segundo embarazo, yo hice como un reseteo, porque digo así, o sea, eso no, o sea, yo no he tenido tema con eso. Y entonces ahora ya dice, sí, ahora yo estoy lidiando con mucha inflamación crónica, más todo tema de hernias y vamos a decir el cuerpo entero, pero es un proceso inflamatorio que también decía, o sea, con los médicos, el médico que durante 5 años yo me estaba tratando era medicamento y medicamento, hasta que llegué ahora a un nuevo neurocirujano me dice, es que no, es que tu tema es inflamatorio, tú tienes un nivel inflamatorio muy elevado, que antes yo decir, te voy a meter a cirugía para sacarte las hernias, yo necesito que tú lo indagues y lo revises de dónde viene eso, porque es que estoy haciendo muchas, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama lo otro? No hernias, ¿cómo se llama lo otro? Ay, Dios mío. ¿Protusiones? Ajá, muchos en el cuerpo, o sea, y en una de las máquinas, yo estoy desde la punta del cabello hasta la punta de los pies, llena como vamos a decir, de gases, o sea, mucho completa. Entonces él dice, eso hay que revisarlo. Y es donde que comienza como que yo a buscar e indagar si he sido como estoy siendo muy intencional con las cosas
Todavía no he buscado, vamos a decir, una guía completa, pero, o sea, alguien de la mano para trabajarlo, pero sí he estado como muy sigilosa en que si me como esto, veo qué reacción causa en mi cuerpo, veo cómo me siento. He intentado, un ejemplo, ver, invertir las formas de las comidas, ver cómo lo hago y ya yo, un ejemplo, sé que quiera o no, mi cuerpo requiere 5 comidas, yo quiera o no. Y no puedo pasar de las 9 de la mañana yo sin comer algo, porque es como que me cogen una bomba y ¡fups! Me inflan. Si yo temprano a mi cuerpo, entonces yo entiendo que es algo metabólico que también tengo que revisar. O sea, por eso digo que he transitado todas las emociones, porque yo, oh, Dios mío, cuántas cosas eh, 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 enlisté que necesito revisar y ver. Entonces, nada, aprendiendo, descubriendo y viendo entonces los próximos pasos a seguir porque necesito urgentemente, yo siento que estoy intensivo y necesito revisar todo eso y como ponerle ya atención SOS. Pero fíjate que qué bonito, Yesmari, que puedas iniciar este camino en principio, o sea, pudiendo entender tu proceso, porque pienso que eso es fundamental. El hecho de saber que, o sea, que realmente lo que tú estabas sintiendo tiene una raíz, tiene un sentido, y el poder entonces, primero, de verdad, antes incluso de buscar ayuda, o compañía, acompañamiento, yo te sugeriría 100% que terminaras de leer el libro, como para sentar bien las bases de cuál es ese camino entonces que debes comenzar a transcurrir. No sé si ya leíste, que igual de ese vamos a hablar ahora próximamente, en el de Deja de inflamarte, porque ahí está mucho de esas raíces de inflamación y de entonces cómo nosotros poder identificarlas para poder tratarlas, porque la inflamación, por lo menos la inflamación crónica de bajo grado, se puede revertir, pero necesitamos saber qué tipo de inflamación entonces es la que estamos teniendo. O sea que igual ya vamos a hablar un poquito más con detalle de esa parte, ¿sí? ¿Alguien más quiere comentar algo del capítulo 6 o pasamos al 7? Sí, yo quiero comentar, Escuchamos. eh, mm, de las analíticas que usted pone aquí, hay específicamente los electrolitos séricos, o sea, a mí nunca se me ha hecho cortisol, eh, y disculpen que tengo un niño de 2 años llamando a su madre. Tranquila, estamos igual. Ve, Solo ponte el que el pañal, mío ve está donde allá papi, que te en la ponga el otra pañal, cama. por favor. Anda donde papá, que te ponga el pañal, ve, por favor. Bye bye. Entonces, eh, de todo lo demás, me han hecho analíticas. ¿Me puedes dar un momento, por favor? Hacer silencio, gracias. Entonces, las tiroides, de testosterona, de colesterol. Por cierto, mi colesterol total generalmente es bajo, a pesar de consumir grasas de buena calidad y de consumir, entendiendo yo, la suficiente grasa para poder aumentar mi colesterol. Testosterona irregular, también el estrógeno irregular, pero el eje adrenal, o sea, nunca se me ha hecho analítica de esto, a pesar del transcurrir de los diferentes médicos que he tenido que ver durante todo este largo tiempo. Yo entendí lo de la bioindividualidad hace mucho tiempo, antes de, incluso me tuvieron que operar de útero miomatoso, y yo retardé esto justamente alegando la bioindividualidad con el ginecólogo que me estaba tratando en ese momento. Entonces, la acentué más después que, o antes de tener el diagnóstico de mi hija, que ya yo me había dado cuenta de la situación que ella tenía y los médicos me decían que no. Pero me sorprendió bastante leer que a través de la homocisteína se podía determinar la, la función del hígado. O sea, si nuestro hígado está funcionando correctamente. Y a mi hija
se tuvo que hacer, o sea, se le tuvo que hacer unos análisis genéticos para determinar que su hígado no funciona, o sea, que no metila de manera correcta. Y con una homocisteína se podía hacer. Eso me sorprendió bastante y me agradó leerlo. Sí, fíjate que, bueno, realmente con respecto a la homocisteína ayuda mucho a ver de forma indirecta cómo está ese proceso de metilación. Claro que hay pruebas genéticas de metilación que son muchísimo más específicas y sensibles, pero en el grueso de las personas que tienen afección de esa parte genética de la metilación, tienen homocisteínas altas y entonces por lo menos eso nos da una luz de cómo ir tratándolo. Yo, de hecho, todos los pacientes con cualquier tipo de alteración del neurodesarrollo, esa es una de las pruebas que va fija, obligatoria, ¿sí? Pero de verdad que bonito que puedas entender un poco más de esa parte de los análisis, de la bioquímica, de todo lo que importa estudiar para poder como que terminar de armar ese muñeco de lo que está sucediendo dentro de nosotros y de esa forma poder realmente terminar de ayudarnos a completar el proceso de salud, ¿sí? Entonces ya luego sí vamos con esos principios fundamentales de la salud, en los cuales hablamos un poquito de inflamarnos, de intoxicarnos, también hablamos un poquito sobre nuestras bacterias. Entonces, comenzando por la parte de inflamarnos, fíjense que ahora mismo está bastante en auge esto de la inflamación crónica de bajo grado. Cuando yo estudié medicina, que no fue hace mucho, quiero creer que no fue hace mucho, lo importante es que yo me sigo viendo joven, ¿verdad? Me voy a ver joven de aquí a los próximos años. Entonces, cuando yo estudié medicina no hablábamos de esto, sino que cuando hablábamos de inflamación entendíamos que era la inflamación que ocurría cuando uno o había una infección o había un traumatismo. Un área se ponía grande, roja, caliente. Ya luego la inflamación crónica de bajo grado o inflamación estéril, como se conoce en Brasil, y estéril porque no implica un proceso infeccioso, entonces tomó auge y pudimos encontrar lo importante que era dentro de las patologías crónicas que enfrenta la mayoría de la población. El problema es que, y esto lo digo realmente con total humildad, eh, se había abocado a tratar de identificar de dónde entonces venía esa inflamación crónica de bajo grado. Y a través de una revisión sistémica, eh, tanto de las ciencias biológicas, fisiología, bioquímica, como también de artículos científicos que pudieran escudriñar sobre esto, eh, yo pude intentar hacer una especie de descripción de entonces de cuáles son esas raíces de la inflamación, porque si nosotros solamente vemos, ok, inflamación crónica de bajo grado y queremos ver un problema funcional y darle una solución tradicional, pues no vamos a tener ningún resultado, ¿sí? Porque esta inflamación crónica de bajo grado no podemos tratarla con antiinflamatorios, no podemos tratarla con esteroides y no podemos tratarla del mismo modo a todo el mundo, porque por eso sigue habiendo mucha gente inflamada que no ve resultados con una dieta que quita cereales, por ejemplo. Pero su problema no necesariamente era ese, quizás su inflamación venía de la grasa visceral y no venía del intestino. O ponemos una persona en una alimentación bien bajita en carbohidratos para que baje su inflamación crónica de bajo grado y no baja la inflamación porque no era un problema de insulina alta, era un problema intestinal y resulta que dentro de esa baja en carbohidratos todavía había muchos lácteos y por eso la persona sigue inflamada. Entonces, es ahí donde pude encontrar estas tres raíces de inflamación eh, y de hecho pronto voy a estar presentando un paper científico sobre esto, o sea, de cómo estas son las raíces y realmente hay una cuarta, solo que no me alcanzó a agregarla en el libro y ya la vamos a conversar. Y ya cuando nosotros sí tratamos esas raíces de inflamación, primero identificamos si tenemos alguna, cuál tenemos, y nos abocamos a restaurarla, a eliminarla, entonces ahí podemos realmente generar un proceso de salud verdadera y de prevención verdadera de las enfermedades crónicas, considerando
que el 50% de las enfermedades crónicas que generan mortalidad en este tiempo son causadas por inflamación crónica de bajo grado. O sea que estamos por lo menos salvándonos el 50% de la vida de aquí a unos 30, 40 años, ¿sí? Entonces, antes de que me comenten un poquito sobre qué raíz encontraron en ustedes que pudiera estar presente, la cuarta raíz de la inflamación crónica de bajo grado es una sobreexpresión de una vía que se conoce como la vía del ácido araquidónico, y esto no es importante que lo recuerden, pero básicamente se estimula por un exceso de consumos de omega 6. Dentro de los ácidos grasos que necesitamos consumir porque el cuerpo no los puede fabricar, tenemos tres: omega 3, omega 6 y omega 9. Cuando tenemos más omega 6 que 3, allí se estimula esta vía que les acabo de mencionar del ácido araquidónico y entonces ocurre una tendencia intrínseca a la inflamación crónica. Y por eso muchas personas mejoran inflamación, sobre todo inflamación que desencadena alergias y que desencadena procesos de irritabilidad del sistema inmune, simplemente usando omega 3 porque yo necesitaba era igualar ese consumo de omega 3 al de omega 6, ¿sí? Entonces, ¿alguno de ustedes identificó o le llamó la atención esto de las raíces de la inflamación crónica de bajo grado? ¿Tiene alguna pregunta al respecto? Súper, entonces quedó súper claro en ese caso, ¿sí? Verónica, Grisel, Frinet, ¿encontraron algo sobre eso de la inflamación que quieran comentarnos? Bueno, yo encontré el punto de partida intestinal y me gustaría realizarme la bioimpedancia para ver cómo está el punto de partida visceral. Súper, entonces cuando vas a ir, cuéntame hacer el InBody porque te estamos esperando desde el seguimiento anterior. Sí, ya el día 8 me toca. Ah, genial, súper. Sí. Maravilloso. Em, Súper, entonces es muy importante eso, o sea, incluso en cualquier problema de salud que nosotros podamos transcurrir, quizás no siempre vamos a tener todas las respuestas. De hecho, yo no siempre tengo todas las respuestas, siendo honesta. Em, pero cuando no tengo todas las respuestas, entonces trato de encontrarlas y eso es un bonito camino de entonces seguir siempre estudiando y tratando de entender más todo. Pero aunque no vamos a tener siempre todas las respuestas, es muy importante que ante cualquier proceso de salud nosotros podamos tener la perspectiva de, ok, ¿de dónde viene? Ah, me duele la cabeza. Ajá, ¿de dónde viene? Porque no hago nada tomándome una migradorixina todos los días el resto de mi vida si yo nunca pude entender de dónde venía ese dolor de cabeza. Porque definitivamente, aunque en algunos casos la conducta sea, pues tómate este medicamento porque te hicimos electro y TAC de cráneo y no salió nada, simplemente lo que tienes que hacer es tomar migradorixina el resto de tu vida. Definitivamente la raíz no es una deficiencia de migradorixina en mi sistema, ¿sí? O sea, nadie de repente hace una necesidad, tengo una deficiencia sanguínea de migradorixina. No, eso no existe porque es un fármaco. Entonces, aunque no haya salido nada en un ataque, aunque no haya salido nada en un electro, yo necesito saber qué es lo que está pasando entonces adentro, que yo no tenía migraña y de repente empecé a tener migraña. Algo se averió en el camino que es importante tener la curiosidad de encontrarlo. Cuéntanos, Grisel. Sí, bueno, a mí me pareció bastante interesante, incluso yo coloqué que mi punto de partida era intestinal. Sí me gustaría indagar un poco más porque me causa mucha curiosidad el hecho de saber por qué me inflamo, por qué me sucede, si como bien, si tomo mucha agua, o sea, es algo que sé que es parte del proceso que estoy viviendo, que hay muchos factores a lo mejor que pueden estar detonando o que pueden estar interfiriendo entre sí, pero es algo que a mí esto en particular
me causa mucha curiosidad y quiero saber realmente por qué, como que quiero ahondar más y quiero saber mis porqués. En este sentido de, no sé si es el tema de la microbiota o tal vez ya cuando vaya para mi seguimiento, usted me diga, no, Grisel, es que según tus resultados tú estás así o asado, como que quisiera tener un poco, ahondar un poco más, porque es algo que quisiera entender. Fíjate, Grisel, que en ese caso, a veces lo que aprendimos como comer bien, no necesariamente era lo bien que mi intestino estaba necesitando, ¿sí? Realmente nosotros tenemos la probabilidad de heredar intolerancias y de heredar sensibilidades intestinales a ciertos alimentos. Eh, lo que pasa es que a veces están tan infundadas la ingesta de esos alimentos en nuestro ser que nosotros lo vamos comiendo y a veces quizá incluso ni siquiera presentamos síntomas hasta que en cierto momento específico es como que si se rompieran los sistemas de equilibrio de nuestro cuerpo. Por ejemplo, sé que tú eres venezolana al igual que yo, y nosotros aprendimos que comer arepa pues es comer bien, o sea, si yo la hago asada y no está frita y la relleno de cosas buenas, pues comer arepa está bien. Pero resulta que una de las proteínas más inflamatorias para el intestino es la ceína del maíz. Y entonces el simple hecho de yo continuo o frecuentemente exponer un intestino que no tolera bien el maíz, eh, esa ceína a esa ceína, entonces eso puede poco a poco ir detonando un proceso inflamatorio que termina no siendo favorable para mi intestino ni para mi salud en general. Asimismo, eh, realmente yo incluso pensé que todos los lácteos eran saludables, o sea, los lácteos no se meten con nadie, son riquísimos, el queso, el final, eh, el yogur griego, imagínate, o sea, el yogur griego es lo más saludable del mundo, pero resulta que la caseína de la vaca, hay quienes somos susceptibles y eso es simplemente genética. Por ejemplo, y eso es muy dependiente también de esta bioindividualidad. Por ejemplo, te comento algo. En mi casa, mi esposo puede comer yogur griego y no le va a pasar absolutamente nada. Pero él se come un pedacito de pampita o un poco de arepa y enseguida le da alergia de rinitis, le sale un rash. Eh, en cambio, yo un día puedo comer un pedacito de pampita o puedo comerme algo con un poco de maíz y no me va a pasar nada, salvo que quizá me siento un poquito distendida porque no estoy acostumbrada a comerlo, pero yo me como un yogur griego y te lo juro literal que mi abdomen se distiende y de hecho el otro día iba a hacer un post sobre eso, un post chistoso, porque parecía embarazada, te lo juro. Entonces yo iba a hacer un reel que decía, "Ay, bueno, hay algo que no les he contado y se iba a ver mi abdomen y todos iban a pensar que estaba embarazada y lo que no he contado era que no importa qué tan saludable sea el yogur griego, si tú no eres sensible, si tú eres sensible o intolerante, pues no te conviene. Pero bueno, el punto es que en eso radica mucho también la individualidad. No todos nos vamos a ser sensibles o intolerantes a lo mismo, aunque hay alimentos hay más probabilidad de intolerancia, varía mucho acorde a la persona. El punto es que desde que nosotros nos exponemos frecuentemente a ese alimento, eso es una de las causas. Otra de las causas es Em, también el hecho de haber tenido contacto con algún proceso viral, parasitario o bacteriano que afectara la parte digestiva. El otro elemento puede ser también el mismo proceso de disbiosis bacteriana por uso de antibióticos, por uso de medicamentos. El otro proceso pudiera ser también el mismo estrés que afecta directamente el tracto gastrointestinal. Entonces, uno de ellos o la mezcla de todos en el tiempo, porque si esto pasa un día, pues no pasa nada, pero sumado en el tiempo va lacerando esa barrera intestinal. Y entonces a veces no nos damos cuenta, sino hasta que o tenemos diarrea o comenzamos a tener muchas molestias gastrointestinales o comenzamos a tener un sistema inmunológico que eventualmente decide perder la capacidad de tolerancia
comienza a atacar a nuestro mismo cuerpo. Y resulta que eso se generó hace 5 años en mi intestino, cuando yo me inflaba, pero lo dejaba pasar, ¿sí? Pero igual lo evaluaremos a profundidad. Hola Matilde, ¿cómo estás? Entonces, Ahora sí. Muy bien, doctora. Ay, qué disculpen bueno. la hora, pero por lo menos me conecté. Está bien, tranquila, bienvenida. Vamos ahora por Gracias. bueno, estábamos hablando de la inflamación y de cómo hay raíces de esta inflamación. Ay, Pues sí. ahora, ajá, cuéntanos si tú observaste algo en relación a este capítulo de la inflamación que te llamara la atención, algún aha moment. De la inflamación, bueno, hay alimentos que, así como usted mismo decía, que uno a veces piensa que no lo inflaman, o, por ejemplo, a mí me pasa que me da, por ejemplo, me pongo como me tupo con algunos alimentos. Y por ejemplo, el mismo yogur griego, yo pensaba bueno, que es sano, pero noto que, por ejemplo, me causa, me causa como eso, alergia. En estos días también yo estaba viendo así mismo que me sentía como inflamada. Y yo creo que fue un pedacito de de una arepa que nos dieron, una arepa dominicana, que eso tiene maíz. Entonces, yo, por ejemplo, el maíz no me gusta mucho, pero sé que hay alimentos que provocan eso, entonces son cosas que uno debe de evitar. Como que básicamente tener mucho cuidado con eso, porque hay cosas que inflaman y esa inflamación provoca muchas cosas que luego deparan en cosas peores. Sí, fíjense que si el problema fuese solamente que nuestro abdomen se distiende y nos incomoda, realmente no importara. El problema es Ujú. que el sistema inmunológico que se encarga de la tolerancia, es decir, de reconocer nuestras Sí. partes del cuerpo como nuestras y de no atacarnos a nosotros mismos, se genera ahí en el intestino. Y entonces es por Sí. eso que luego de un proceso crónico de inflamación intestinal no, vamos a cambiar la formulación. Es por eso que la mayoría, para no decir la totalidad de las personas con alergias, enfermedades autoinmunes y neuroinflamación, que es algo muy presente en personas o niños con trastornos del neurodesarrollo, iniciaron o detonaron con un intestino hiperpermeable e inflamado. Entonces, Ujú. es por eso que es tan importante nosotros procurar evitar una inflamación crónica a nivel intestinal. A mí me llama mucho la atención, sí, doctora, un tema en ese mismo caso, en ese mismo tema de la inflamación, que por ejemplo el insomnio, la ansiedad, la fatiga, también eso tiene mucho que ver o produce eso de la ansiedad. Yo no, para mí eso era como, mira, algo nuevo. Sí, sí, realmente la inflamación crónica, o sea, se puede expresar clínicamente de distintas formas y también tiene mucho que ver con la raíz, pero sí pueden ser síntomas realmente que hasta pasen desapercibidos o hasta que uno no Sí. relacionaría con eso, hasta que lo investigue y se da cuenta, ¿sí? Entonces, ya luego hablamos sobre el capítulo de deja de intoxicarte. Y ahí pues Ujú. básicamente la idea era que nosotros, bueno, pues contextualizáramos un poquito el hecho de que aún estemos comiendo perfecto, aún estemos ejercitándonos, aún tratemos de dormir bien, el entorno em, nos hace daño y eso es algo que no podemos evitar y es algo que tenemos que aceptar con responsabilidad y con gratitud porque estamos vivos aquí y chévere, nos tocó esta época. Ahora bien, ¿cómo yo ayudo a que eso, como les digo, o sea, a hacer lo más intencional que pueda, sin volverme loco, sin estresarme tanto, porque pues tampoco es la idea, a yo cargarme lo menos posible de la gran cantidad de tóxicos ambientales a los que yo eventualmente me estoy exponiendo siempre? Y entonces, en esa parte, básicamente,
les comentaba sobre todo lo que está relacionado, toda la gran cantidad de patologías que están relacionadas con este proceso de intoxicación o de exposición crónica a xenobióticos. Pero más que eso, el hecho de ver o censar si de alguna u otra forma nos estamos exponiendo de más, ¿sí? ¿Alguien pudo revisar esa parte? O sea, encontró quizá cosas que no esperaba encontrar. Bueno, a mí, por ejemplo, yo vi el tema del maquillaje, eh, que intoxica, o sea, son muchas cosas que uno debe de, yo saqué mi listica de tareas de cosas que, por ejemplo, los sartenes de aluminio, los vegetales, de priorizar los orgánicos, todo eso intoxica, sí. Pero me chocó mucho el tema de los maquillajes, de la crema, las cremas hidratantes normales que también intoxican, los sprays de olor, el mismo perfume. Sí, y fíjate que, como te digo, o sea, no es para uno como que ponerse muy estresado al respecto, pero sí como para tratar de, con intención, elegir lo que más nos favorece. Sí. Yo nunca he sido partidaria, bueno, por mucho tiempo lo fui, como que de doctrinas específicas, rígidas, ya luego cambié porque me di cuenta que eso no es sostenible ni es vida. Pero sí, por ejemplo, o sea, si yo un día voy a una boda y me va a maquillar alguien y me maquilla con el maquillaje que usa, pues ok, no pasa nada, es un día. Ahora bien, si yo todos los días estoy agregándome un labial lleno de metales pesados, de tóxicos, y me lo pongo en la boca y cuando lo ponemos en la boca, obviamente eventualmente tomamos agua o tragamos saliva, lo que sea, aparte de tenerlo ahí expuesto, me lo estoy deglutiendo constantemente. Claro que eso en el tiempo va a sumar a procesos que no son saludables para mi salud. Si yo frecuentemente estoy yendo a entrenar con plástico en la ropa, con ropa sintética, y de hecho está descrito de cómo esos microplásticos traspasan los poros sudor, o sea, la glándula sudorípara, los poros de la piel. Entonces, claro que en algún punto eso puede generar un daño, o sea, está la posibilidad. Y entonces, la idea es que entonces ya yo, como que bajo mis principios, tratar de tomar las mejores elecciones posibles. Entonces, en base a eso, por ejemplo, ¿qué yo hago? Yo trato de elegir, porque estamos en la vida real, ¿verdad? Yo quizá en mi día a día puedo no maquillarme y perfecto. Pero también, como les decía, dentro de la vida real es cierto que en un mundo laboral, por ejemplo, las personas son mejores tomadas en cuenta cuando están arregladas, cuando tienen el cabello arreglado, cuando están maquilladitas. Entonces, en mi día a día, pues yo procuro elegir fuentes que no tengan tóxico de maquillaje y eso es lo que uso. Em, yo procuro, y de eso, de hecho, con respecto a eso, sí hice como que un cambio bastante estricto en mi forma de vestir. A mí me gusta la moda, me encanta, o sea, me encanta como combinarme y que sea mi estilo y que los colores se vean súper bien, pero yo sí soy muy picky en el tipo de tela. O sea, no me da igual, o sea, yo puedo comprar una camisa de 500 pesos o si me gusta mucho un día y puedo y quiero, puedo comprarme una camisa de, no sé, $200. Pero, o sea, puedo comprar ambas cosas y ponérmela combinada o 2 días diferentes. Me da igual la marca. Ahora, me importa mucho la tela, o sea, que trato de que sea algodón o de que sea lino o de que sea algodón linado o de que, o sea, de evitar que la tela sea no saludable, ¿sí? Y así poco a poco, o sea, cada quien acorde a su realidad. Por ejemplo, en casa usamos sartenes de hierro de cast iron, en casa usamos filtros, tratamos de evitar el plástico. A veces tomamos botellitas de plástico porque, bueno, o sea, nada es perfecto, pero sí, ¿qué es lo importante? Que si yo un día hago una lista de lo que quiero tratar intencionalmente de mejorar, pues yo puedo poquito a poco ir haciendo pequeños pasos posibles e ir teniendo una nueva cultura de vida que quizá pueda sostenerse en el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, realmente para mí no es sostenible en el tiempo
no usar nada de enlatados, porque a veces, eh, pues tengo que, por ejemplo, un miércoles yo tengo en la mañana que hacer desayuno, lonchera y almuerzo de los niños al mismo tiempo, rápido. Y entonces a veces es muy práctico, claro, yo elijo, como igual es una lata, pero trato de elegir que no tenga aceite malos, que sea de la mejor fuente posible, pero a veces hago atún enlatado, por ejemplo. Entonces ahí simplemente es sopesar, ok, esto lo hago, pero lo hago esporádico, no lo hago siempre. Y en base a eso, no volvernos locos, pero sí tratar de por lo menos guardar una intención con ese tipo de cosas que realmente si lo hacemos siempre, sí nos van intoxicando. Entonces, ¿alguien quiere compartirnos algo más sobre eso? Hola, Sí. sí, yo quiero compartir algo. Esta parte del libro me encantó muchísimo porque si hace tiempo yo vengo trabajando en algo y es en el desintoxicarme de este tipo de cosas. Si bien el tema de la inflamación me frustra un poco porque sí, desde hace ya varios años trato de invertir en alimentos que sean orgánicos, que tengan, o sea, sobre todo que sean orgánicos y evité mucho comprar, cambié mucho el hábito de alimentación, de comprar enlatados o de comprar plásticos o envasados, ultraprocesados. Hice un total cambio del arroz, igual lo compro orgánico, entonces como que hice un cambio de chip hace mucho en esto y después me fui y compré también desde hace años un filtro en casa, eh, cambié las ollas, los sartenes, todo, fue algo como que boté todo y todo lo compré de acero inoxidable. Y entonces hice todos estos cambios y sí vi realmente, o sea, me sentí muchísimo mejor en general porque también es el hecho de cuidar a tu familia, de cuidarte a ti, de cuidar a tu familia. Y también recientemente hice un cambio en todo lo que es la parte cosmética debido a este proceso que pasé, que viene de hace unos meses para acá, que tuve, de cierta manera me llevó a un fondo el hecho de tener problemas metabólicos, hormonales, llegar al punto de perder y tener calambres y no poder ni siquiera, el doctor me decía, no puedes ni siquiera tocar una funda del supermercado. Lo máximo que puedes cargar es una funda de papel sanitario o de servilletas. Entonces, o sea, estar en mi casa y estar inhabilitada, sentirme inhabilitada, fue para mí un choque muy fuerte. Entonces, hasta en la parte cosmética, en la parte de cuidado personal, cambié mis shampoos, cambié los jabones, empecé a ver lo mismo de las telas, cambié todo lo que me colocaba encima. Y yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Hasta me dejé de pintar las uñas. Pero eso no soy yo. Yo decía, pero es que esto no lo puedo mantener por demasiado tiempo, ¿qué voy a hacer? En el transcurso empecé a investigar, a buscar líneas, marcas que me ayudaran con este proceso y a devolverme eso que yo soy. O sea, a mí me gusta cuidarme, soy coqueta, me encanta el maquillaje, hasta me estuve formando de cierta manera en esto y yo decía, pero es que necesito recuperar eso. Entonces, gracias a Dios encontré una marca libre de parabenos, de sulfatos de sodio, libre de metales pesados, vegana y la ChatGPT entera, independientemente de la que lo haya encontrado, como quiera son industrializados. Y lo ChatGPT lo busco, lo investigo y el saber que estoy de cierta manera entrando a este nuevo mundo gracias a esto que me pasó, que no es tan, es desafortunado, pero que me ha llevado a otro grado de conciencia, pues me tiene de verdad pues bastante emocionada, porque a la vez despertar conciencia a mi entorno, a mi familia, a mis cercanos, es algo que me ha llenado de verdad como de propósito y querer también hacerle despertar o quitarle la venda a otras personas, a mi entorno, a las personas que amo y al que pueda hacerlo y que pueda ayudar, porque hasta empecé a comercializar estos productos. Lo estoy usando para mí, lo estoy usando para mi familia y a la vez lo estoy comercializando porque para mí es como una maravilla. Yo digo, encontré oro que necesitamos porque gastamos en Dior, gastamos en tantas cosas
vanas que al final lo que nos hacen es intoxicarnos. Entonces, ese era mi aporte. Sí, no, totalmente, de verdad que sí. Hace unos meses yo encontré en Sephora de Brasil una línea muy buena también. Y me da risa porque tú dices, sí, o sea, lo de gastamos en Dior. Y fui con una amiga y ella me dice, yo no puedo creer que tú me hayas hecho dejar el labial de Dior que ella iba a comprar y se compró otro. Pero no, no, o sea, como que ella no se permitía conmigo ahí como que comprar ese habiendo uno que no le iba a hacer daño. Y nada, es Claro, básicamente el eso, el ir buscando alternativas que las hay, el ir cambiando la mentalidad. Y es posible, como les decía, no para darnos ansiedad ni para estresarnos, pero sí para saber que hay una forma, una mejor forma de nosotros poder tratar a nuestro cuerpo que no tiene nada que ver o que no tiene enteramente que ver con alimentación, ejercicio y sueño solamente, ¿sí? Súper. Entonces, la última de hoy, que es el capítulo 10, era sobre ocuparnos de nuestras bacterias. Y fíjense que en ese no solamente hablábamos de las bacterias, bueno, de las millones y billones de bacterias que comporta nuestro organismo, que de hecho hay más bacterias que células, sino que también hablábamos de todo este componente importante gastrointestinal dentro de nuestra salud. Entonces, básicamente, la tarea pedía que escribiéramos al menos tres recomendaciones de las que yo comentaba ahí, que nosotros íbamos a comenzar a practicar para cuidar la salud de nuestro microbioma y pues obviamente de nuestro intestino. ¿Ustedes lo leyeron? ¿Qué les llamó la atención de esa parte? Bueno, a mí me llamaron la atención varias cosas que, por ejemplo, me llamó mucho la atención, que hasta lo highlighté, que personas, por ejemplo, dice que con una diversidad microbiana limitada padecen de funciones cognitivas de memoria deficiente. O sea, que como que esto también afecta a la memoria. Y el tema de que publicaciones recientes plantearon la hipótesis de que hay enfermedades neurodegenerativas como esclerosis múltiple y muchos temas psiquiátricos que vienen de, a raíz de esto. Eso me llamó mucho la atención, del tema de las bacterias, que yo para mí también fue como algo que no me lo esperaba, que enfermedades así, autoinmunes y cerebrales, provocan, por ejemplo, el tema de la desmelinización, que son temas poco tocados, pero no sabía que me llamó bastante la atención. Y cosas que debemos nosotros evitar, por ejemplo, el tema de, a veces tú te comes una cosa como medio quemada, por ejemplo, bueno, el dominicano, el concón, por ejemplo, que comer cosas que tengan mucha quemado a altas temperaturas generan problemas. Que, por ejemplo, obviamente, eso lo sabemos, el consumo de carbohidratos y el de azúcar, hay que evitarlo o eliminarlo. Me gustó mucho lo del aceite de orégano porque yo soy fan de eso, aunque sé que hay que dosificarlo, pero me gusta mucho. Y eso fue básicamente a mí lo que más me llamó la atención. Hice mi listica, la tengo ahí de tarea y para dejar de hacer algunas cosas. Gracias, Matilde. Sabes que a mí me encanta, por ejemplo, cuando hacemos barbecue. La parte de la carne que se pone así como negrita, o sea, creo que es como que Ajá. la que mejor sabe. Y realmente, sí, o sea, es increíble cómo eso activa esas aminas heterocíclicas que no son definitivamente beneficiosas. Así que como claro, si un día esporádico la ingerimos, pues no pasa nada. Pero si nosotros frecuentemente sometemos nuestro intestino a esa molécula, pues termina no siendo beneficiosa y de acuerdo a los estudios, pues puede ser precursora de procesos neoplásicos. Entonces, sí, definitivamente se sabe cada vez más de esta conexión del intestino con el cerebro, de esta conexión del intestino con nuestro sistema inmunológico y de cómo esas bacterias juegan un rol fundamental dentro de ese intestino, ¿sí? Y de hecho cada vez
es más frecuente ver en los congresos. Ahora, antes no pasaba, pero ahora, por ejemplo, en los congresos mundiales de dermatología hablan de la microbiota, en el congreso de neurología y neurocirugía hablan de la microbiota. O sea, cada vez más es algo que se conoce más, que se estudia más y pues vale la pena nosotros darle una miradita también. ¿Alguien más quiere comentarnos algo? Sí, bueno, ese es mi tema. Este es mi tema, uno de mis temas. Em, Todo lo que está aquí es algo que ya yo relativamente sabía, no relativamente, ya lo sabía, lo he estudiado en diferentes ocasiones. En mi caso, continúo con el asunto del azúcar, me gusta el dulce. O sea, no es adicción, pero sí me gusta el dulce. El, el- la necesidad a veces de comer cosas crocantes. Yo sé lo que significa eso, pero mi cuerpo me pide algunas cosas crocantes y sé que no es favorable. También le pasa a mi niña, le encantan las cosas crocantes. Ahora bien, hay algo que yo como que no entiendo aún, y es que a pesar de, entre comillas, hacer las cosas relativamente bien para equilibrar las bacterias, ¿por qué a pesar de hacer todo esto, el sistema, no sé cómo llamarlo, toda la microbiota o todo el sistema digestivo no se adecúa a pesar de tú hacer todo esto para fortalecerse y evitar que se dañe si ya tú tienes una buena población de bacterias? No sé si me sigue. Creo que tu pregunta es el por qué no puedes como que mantener una estabilidad en el microbioma a pesar de tener buenos hábitos. Sí, Ok, fíjate, en ese caso es muy importante, o sea, como que ya investigar a más profundidad si realmente esos buenos hábitos son los buenos hábitos que corresponden acorde a la individualidad, ¿sí? Porque como decíamos, hay sensibilidades, hay intolerancias, hay alergias que no son igualmente procesadas por una persona que por otra. Asimismo, también hay imposibilidades o dificultades particulares para metabolizar ciertas sustancias que están dentro del organismo o dentro de los alimentos, como por ejemplo los oxalatos, como por ejemplo las histaminas, que eso si se consumen, entonces pueden también lacerar, nuestra microbiota. Es importante ver también em, que nosotros no estemos ingiriendo alimentos que definitivamente no podemos digerir o que tenemos la imposibilidad de poder digerir, aunque no seamos intolerantes ni sensibles. Entonces ahí es un mundo bien complejo en donde a veces no es solamente el yo quitar alimentos también, sino el yo buscar reparar. A veces nos abocamos a, por ejemplo, dejar alimentos que creemos que son inflamatorios para nosotros, a usar probióticos, pero nunca terminamos de reparar realmente esa mucosa intestinal. Y como allí decía, una población de bacterias saludables no puede sostenerse en un intestino que no está sano. Y entonces ese sanar el intestino no solamente requiere una dieta de eliminación, eso es una parte del tratamiento. Requiere realmente evaluar que ya no haya hiperpermeabilidad, evaluar que la mucosa esté óptima, evaluar que una parte intestinal que se llama microvellosidades pueda estar regenerada en su totalidad, porque de lo contrario yo puedo poner probióticos y los probióticos van a ayudarnos a que haya cierta población por un tiempito y ya luego la circunstancia de ese terreno intestinal va a hacer que esos probióticos como quiera se eliminen, ¿sí? Y que esas bacterias no se sostengan. Puede que ponga probióticos, pero si no hay suficientes prebióticos, pues también. Puede que tenga prebióticos y probióticos, pero si los posbióticos no están en la mejor disponibilidad, pues también afectan. Entonces ya ahí es como un universo de circunstancias en donde si ya yo he aplicado todo lo que ahí dice y aún así no tengo una estabilidad,
en la salud de mi flora bacteriana, pues definitivamente tengo que buscar cuál es el eslabón que no está definitivamente funcionando al 100% o que todavía no he terminado de restaurar para yo poder dar con lo que está necesitando mi intestino. ¿Sí me expliqué, Freenet? 100%. Gracias, doctora. Súper a la orden. ¿Alguien más quiere comentarnos algo antes de culminar por hoy? No. Sí, Ah, disculpe. sí, te escucho. Referente a la parte mitocondrial, se la pasamos un poquito rápido. En mis lecturas he leído que el NAC sí ayuda, pero, o el NMN sí ayuda, pero que a veces nuestro organismo al final, o sea, que nuestra mitocondria al final no la absorbe, aunque sea endovenosa. Y tengo esa duda de que si verdaderamente sí la mitocondria la asimila o no la asimila. Mira, el NAT vía oral no se absorbe, no, ni siquiera llega a la mitocondria porque no tiene una absorción celular. Ahora bien, el NMN, que es el precursor del NAT, la mitocondria no lo va a asimilar porque no va a llegar NMN a ella, o sea, sino que llega a la versión ya convertida en NAD. Lo que pasa es que el NMN es la única forma de que pueda ser absorbida vía oral. La otra opción es usar niacina, ácido nicotínico, vitamina B3, que también es como, o sea, él es como el ingrediente para formar en el cuerpo NMN, para luego el cuerpo pueda convertir NMN en NAD. Em, definitivamente, como te digo, la mitocondria no va a usar directamente el NMN, ella usa NAD, pero si se consume un NMN de buena calidad, pues el cuerpo y la célula lo convierte a NAD y ahí es donde puede ser utilizado adecuadamente en la cadena respiratoria de la mitocondria. De hecho, si no fuera así, no hubiese tanta cantidad de estudios ahora mismo realizándose en universidades, por ejemplo, como Harvard, con NMN específicamente, en dosis altas, en donde han podido observar hasta reversión de procesos de cegueras, o sea, de cegueras, incluso de tanto de ratas como ahora de personas a partir de agosto de este año que nacieron ciegas y que han logrado recobrar la vista o sea, a través de la colocación del NMN. Pero claro, eso es todavía, esto aparte de la ceguera es algo que todavía está muy en pañales y muy en estudio. Pero de ser así, pues no hubiese ningún tipo de respuesta en ese sentido. Y sí la hay. Ahora, sí hay que saber en qué momento usarlo, cuál usar, por cuánto tiempo usarlo y bajo qué circunstancias mi cuerpo realmente lo está requiriendo para, como, bueno, como dice el juramento hipocrático que hacemos los médicos, para primero no hacer daño, ¿sí? Porque si bien es cierto que el NAT es una molécula que está en nuestro cuerpo y es mega beneficiosa, pues tampoco necesitamos una exposición crónica a dosis muy altas del mismo y también ingerirlo sin yo reparar procesos inflamatorios previos que afectan directamente o resistencia insulínica que afecta directamente a la mitocondria, pues realmente es muy poco lo que esto va a hacer. Ok, bien. Igual realmente esto de la salud mitocondrial, puedo decir que está iniciando un auge pero todavía no es que se conozca tanto en la totalidad porque es algo que todavía está estudiándose muchísimo. Simplemente lo quise poner allí para que fuésemos curiosos, para que supiéramos que eso existe, que eso es importante y que es bueno estar al pendiente de qué se va a mostrar de ahora en adelante en relación a ese tema porque promete mucho en cuanto a la salud, en cuanto al mantenimiento de la salud. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario antes de que finalicemos?
Bueno, entonces, nada, de verdad, muchísimas gracias por conectarse hoy, gracias por estar aquí. Igual voy a mandarlo grabado, quizá entre mañana y el viernes. Y pues nos vemos para ver, ya les voy a decir qué capítulos. Déjenme revisar rapidito. Nos vemos el 10 de diciembre para ver desde el capítulo 11 hasta el 14, ¿sí? Traten de chequearlo, de hacer las actividades. Y nada, aquí nos vemos. Traigan preguntas, traigan dudas para yo poder aportarles y servirles de mejor forma. Que tengan buenas noches y nos vemos. Cuídense mucho. Bye, buenas noches. Excelente, muchísimas gracias, doctor. Vale, Muchas gracias. gracias, chicas. Vale, bye. Gracias, doctora. A su orden, bye.